es hora de continuar con el inicio de sesión. Ya hemos identificado al usuario y nos ha llegado al correo electrónico un segundo factor de autenticación. Ahora vamos a continuar entonces con esa validación del código del segundo factor de autenticación. Sin embargo, para ello, si recordamos, necesitamos enviar al backend tanto el código como el ID del usuario. El ID del usuario que nos llegan estos datos en el método de identificar usuario. Entonces, acá debemos guardar esa información en un local storage. ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizamos el servicio de seguridad que hemos utilizado o que hemos creado anteriormente y vamos a hacerlo. Acá estoy agregando una documentación técnica para el método ya construido. Muy bien, vamos entonces ahora con el método que será almacenar datos usuario identificado. Acá nos van a llegar unos datos. ¿De quién? Del usuario como tal. Y lo que vamos a hacer es guardarlos en un local storage. Acá simplemente podemos documentarlo y vamos a llegar con los datos del usuario. Almacena los datos del usuario. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente definimos una cadena que será igual a los datos que nos llega como un objeto y le decimos acá json.stringify, es decir, que nos convierte un objeto en un string y el objeto que nos va a convertir serán los datos. Y lo único que debo verificar es si existe algo ya almacenado con estos datos, pues simplemente no los guardo. Pero si sí, pues vamos a guardarlos. Entonces podemos decir acá let datos ls, que sería local storage, será igual a local storage.getItem y digamos que los vamos a guardar como datos-usuario. Y acá entonces vamos a decir si datos ls, es decir, si existe algo, entonces vamos a retornar un falso. Y acá vamos a marcar que esto nos retorna un booleano. Pero si no existe eso almacenado en base de datos, pues lo almacenaré y diré entonces local storage.setItem y le vamos a decir que en datos-usuario vamos a almacenar la cadena que ya hemos convertido anteriormente. Y con esto ya vamos a retornar un verdadero. Muy bien, de esta manera pues ya tenemos el almacenamiento de los datos en local storage antes de que nos lleguen. Y acá diré entonces sí, voy a utilizar this.servicioseguridad.almacenar datos usuarios identificado y le envío los datos, es decir, si eso funciona, si me retorna un verdadero, pues entonces procederé a redirigirlo al segundo factor de autenticación, a esa vista que ya hemos tenido funcionando. Ahora, ya cuando lleguemos a ese segundo factor de autenticación, es decir, a este componente que ya hemos construido acá con una interfaz gráfica y con el componente como tal, pues vamos a decirle en el ng-on-init vamos a hacer que se lea la información del local storage para que obtengamos el ID. El ID del usuario, entonces usuario ID, que es de tipo string, en este caso, va a ser igual a, o bueno, simplemente lo definimos acá, puede ser igual a vacío. Muy bien.
Y en el ng-on-init, pues lo que haremos será obtener nuevamente ya el dato del ID del usuario. Para ello, pues debemos ir nuevamente al servicio de seguridad y desarrollaremos otro método llamado obtener datos usuario ls, es decir, del local storage. ¿Y qué nos va a retornar esto? Nos va a retornar un usuario model. Y acá simplemente vamos a preguntar o vamos a definir un let datos ls va a ser igual a local storage.getItem y sabemos que ya se debió haber almacenado de esta manera. Entonces preguntamos si esos datos ls tienen un valor válido, pues lo podemos hacer bien. Si no, vamos a retornar un null, es decir, acá podemos decirle que vamos a retornar un usuario model o un null. Y en caso de que los datos del local storage sí estén almacenados, pues lo que diré es let datos será igual al json.parse, es decir, ya parsear un string a un objeto json esos datos ls, y lo que haré será retornar los datos. Muy bien, de esta manera pues ya obtengo los datos específicos de un usuario ya almacenado en local storage. Busca los datos en local storage de un usuario. Muy bien. Y ya desde el componente del segundo factor de autenticación, entonces podré decirle let datos será igual al servicio, pero para el servicio tendré que hacer acá un constructor, y ese constructor me permitirá inyectar algo privado que se llame servicio seguridad, que será de tipo seguridad service, y de esta manera pues ya podré acceder a ese servicio y le digo acá servicio seguridad punto obtener datos usuario y ya está. Y acá pregunto si esos datos son diferentes de null, porque allá me puede retornar un null, entonces usuario ID será igual a los datos.id y acá pues simplemente le voy a definir que a ver que me tome el valor, no con interrogantes sino con admiración, para que le esté diciendo que efectivamente yo estoy seguro de que si los datos son diferentes de null, él trae un valor en el identificador. Muy bien, de esta manera pues ya tendré ese ID y tendré también que tener, como ya lo hicimos en el componente de login o de identificación de usuario, pues podré acá tener un fgroup que es de tipo form group, que va a ser igual a null. Puede ser. Vamos a mirar acá que nos dice. Ok, entonces acá simplemente un new farm group. No me permite tener un farm group como nulo. Y además entonces de esto voy a tener un método que sea un constructor. Construir formulario. Esto ya se nos va volviendo repetitivo con lo que ya hicimos. Por lo tanto, pues también tendré que acá realizar una inyección de el form builder. Tendré acá entonces el fb, que es de tipo form builder, y le diré entonces acá que this.fgroup va a ser igual a un new, va a ser igual a this.fb, que es el form builder.group, que me cree un grupo con las siguientes propiedades o los siguientes controles. En este caso pues tendré solamente uno, que es el código, y ese código pues tendrá asociado un valor vacío y será requerido. Entonces le diré validators.required y ya está.
pues entonces en el mismo ngOnInit, cuando los datos sean diferentes de nulos, pues pasaré a construir el formulario. Y de esta manera pues ya estará todo asociado. Ahora debo asociarle en el código, por una parte, el fgroup al formulario, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a decirle entonces acá que tengo un farm group asociado que se llama fgroup. Y además en el código este input es un farm control name que es asociado al controlador código. Y ya está, pues hay otra manera también de validar esto, y es que este botón, aunque bueno, este acá no es un botón, esto acá sería, perdón, acá sería un botón, y también acá sería un botón. Podríamos decirle entonces en su evento click que llame a validar código toFA. Muy bien, y este método deberá existir dentro del componente, de la lógica del componente. Y acá lo que haremos será decir let código toFA va a ser igual a, bueno, podemos hacer por acá un get de obtener fgroup, obtener farm group, y lo que haré será definir acá un return de this.fgroup.controls, y de esta manera pues ya le diré this.obtener farm group, y a esto pues le voy a obtener el control que se llama código, y a ese control el valor. Muy bien, y además pues le podré decir acá antes, le diré si this.fgroup.invalid, es decir, si es inválido haré algo y simplemente le diré debe ingresar el código. Ya sé que es la única manera de que no funcione, pero si no, pues haré lo siguiente: tomaré el valor del código que me han ingresado y posteriormente pues lo validaré. Ya tengo entonces por una parte el ID del usuario y el código. Con esto ya puedo ir al servicio de seguridad y haré algo muy similar a lo que ya he hecho en identificar usuario. Vamos a copiar y vamos a pegar esto, y por acá le defino que bueno, aún no la documentación, acá será validar código, segundo factor de autenticación, y por una parte llegará el ID del usuario y por otra parte llegará el código. Y lo que hará será definirme, bueno, en realidad no un booleano, sino que me llegará un object. Este object pues ahora lo revisamos y lo definimos en una estructura específica, y pues tendremos que enviar esto como el usuario ID, que es como está en el backend, y por acá recuerdo que tenemos el código del segundo factor de autenticación. Entonces en el código del segundo factor de autenticación enviaremos el código, y en el usuario ID enviaremos el ID del usuario. ¿A dónde lo vamos a enviar? A esa URL base, pero ya a una ruta diferente. Y recordemos que esa ruta allá se llama verificar-two-factor authentication. Y ya con esto, pues él allá nos va a retornar un object que está compuesto por el user y por el token. Muy bien, pues acá entonces recibiremos un object y ya está. Podemos hacerle la documentación, si es el caso, validar UFA. Muy bien, y ya con esto, pues si vamos a nuestro componente, pues deberé entonces acá simplemente decirle let respuesta será igual al servicio this, bueno, en realidad esto no será respuesta, esto es simplemente this.servicio
seguridad punto validar código del segundo factor de autenticación, y tengo por una parte el usuario ID y por otra parte tengo el código que ya lo he leído, y a este pues como ya me va a retornar un observable, acá me le debo suscribir, y ya sabemos que acá viene un next que me toma un data que es de tipo object y es una función flecha, y también puede venir un error que también va a tomar unos datos, un error, y que a través de una función flecha podría hacer algo. Vamos a hacer un console.log del posible error que venga. Y acá simplemente hacemos un console.log de los datos que en realidad lleguen. Esto es más la costumbre de manejarlo en inglés, datos. Y ya está, pues ya sabemos que si esto ocurre, pues tendremos que iniciar la sesión, pero para ello pues ya haremos otro proceso. De momento pues los podemos simplemente imprimir. Vamos a ejecutar el proyecto para realizar las pruebas pertinentes. Ya se ha iniciado nuestro sistema, vamos ahora a probar el inicio de sesión. Ya esta parte de identificar nos había funcionado, efectivamente me redirecciona acá y me acaba de llegar hace 0 minutos este código de autenticación. Lo pondré entonces acá y voy a activar la consola. Vamos a venir a la consola. Bueno, acá en el almacenamiento podemos validar datos usuarios, nos almacenó los datos como tal en una cadena de texto, y puedo venir a la consola. Vamos a borrar todo esto y acá le daré clic en validar y efectivamente va a localhost 3001 verificar tu FA y me trae la información tanto del usuario como del token. Ahora lo que deberemos hacer será almacenar esto en local storage para tenerlo disponible y utilizarlo para modificar cierta parte de la interfaz gráfica y validar algunas otras cosas que debemos hacer acá en Angular, pero esto será en el siguiente video.